La Guerra del Paraguay, Guerra Grande o también llamada Triple Alianza, fue un conflicto militar acaecido entre 1864 y 1870, que enfrentó al Paraguay de Solano López contra una coalición bélica conformada por Argentina, Brasil y el Uruguay. En un principio las disputas, varían según la fuente, se originó cuando Uruguay en guerra civil entre el Partido Blanco, aliado a Paraguay, luchaba contra los colorados apoyados por el Imperio del Brasil. Ante la intervención brasilera en apoyo a los colorados, el mariscal Solano López decidió intervenir a favor del gobierno aliado y a la vez obtener beneficios territoriales con una salida al mar. Pero para proseguir la guerra y llegar al Uruguay, López solicitó permiso a Argentina para trasladar sus tropas. El presidente de ese entonces, Bartolomé Mitre, lo negaría, por lo que López declaró la guerra a Argentina invadiendo y saqueando la ciudad de Corrientes, lo que llevó a lo que conocemos a formar una triple alianza entre los argentinos, brasileros y uruguayos. La guerra se desarrolló de una manera lenta y sangrienta. Las primeras campañas aliadas lograrían expulsar a los paraguayos de territorio argentino y brasilero y proseguiría la batalla en territorio aliado hasta lograr la rendición de Solano López. La guerra concluiría para la mayoría de los aliados en 1869, pero los brasileros se empeñaron en conseguir la rendición de López y los restos de su ejército disperso en el interior de Paraguay. Siendo la guerra más violenta y sangrienta de Sudamérica, con miles de víctimas en las naciones enfrentadas y conocida por horribles crímenes de guerra, en su mayoría cometidas por el bando paraguayo y brasilero. El vídeo de hoy va dedicado a las que considero las más importantes en las diversas campañas naval y terrestres. El vídeo no busca generar conflictos con ninguna nacionalidad y solo tiene como propósito el informativo. Aclarado esto, empecemos. Batalla naval de Riachuelo, ocurrida el 11 de junio de 1865, fue la batalla en aguas de la provincia de Corrientes y de las primeras en donde los ahora aliados se involucrarían. Tras que la marina brasilera desembarcara a soldados argentinos que recuperaron la ciudad de Corrientes, la victoria sería efímera, ya que los paraguayos conseguirían refuerzos y los argentinos debieron abandonar la ciudad. La marina paraguaya planeó un ataque con 8 embarcaciones contra los buques brasileros con el objetivo de tener control sobre los ríos. Para ello conformó un plan que consistía abordar los barcos brasileros en la noche y ocuparlos, ya que la mayoría de la tripulación dormía fuera de las embarcaciones en tierra y los barcos estarían sin mucha protección. Lamentablemente la misión empezaría con el pie izquierdo cuando uno de los barcos paraguayos sufriera una avería, lo que retrasó el ataque nocturno, y al empezar a divisar a las embarcaciones brasileras ya estaba amaneciendo, por lo que fueron vistos por los capitanes de los navíos. Aún así los paraguayos estaban cobijados por una densa niebla que podría jugarles a favor. Y se siguió el plan de ataque posicionando los barcos cerca de las costas y abrir fuego de cañón y fusilería. Los tripulantes en tierra se apresuraron en abordar sus barcos y el fuego paraguayo fue atroz. Pero la suerte de los paraguayos terminaría cuando el capitán brasilero Barroso decidió tomar las riendas para evitar el pánico y ordenó un inmediato ataque contra las embarcaciones enemigas y evitar que los paraguayos se retiraran. Para eso llevaría a cabo una maniobra desesperada. Siguiendo el consejo de un ayudante de origen correntino, ordenó que su barco embistiera al navío paraguayo más próximo. El desafortunado sería el barco paraguayo y paraguarí embestido por la proa del barco Amazonas. Luego se embestiría otras embarcaciones y se quedarían fuera de servicio un par de buques a vapor. La batalla proseguiría hasta caer la noche y los paraguayos, con una flota destruida, se llevaría a los buques sobrevivientes río adentro, mientras los brasileros, al no poder seguir la persecución por la oscuridad, atacarían a las embarcaciones paraguayas más pequeñas dejadas atrás. La batalla culminó con una derrota total paraguaya, además de perderse el control del río Paraná, por lo que Paraguay no podría recibir ayuda del exterior, perdiendo 4 buques y todas sus embarcaciones pequeñas, mientras los brasileros solo perdieron una nave. La victoria levantaría la moral aliada y defraudaría a la paraguaya. Los paraguayos sufrirían cerca de 400 muertos y los brasileros 123. Muchos recordamos nombres como Paschanda y Gettysburg, Crimea. Las guerras en Europa o Estados Unidos siempre han ensombrecido las historias militares latinoamericanas, tal vez por ser enormes sangrías, pero en el continente americano han habido batallas que se ganan su puesto de ser sanguinarias, y de un buen ejemplo tenemos a Tuyutí. Esta batalla se libró el 24 de mayo de 1866, tras que los paraguayos fueran derrotados en Yatay y expulsados de territorio argentino. La guerra seguiría ahora en tierras paraguayas. Las fuerzas aliadas montarían su campamento en Tuyutí y el comandante en jefe de ese entonces de las tropas de la coalición, Mitre,
buscaba otra victoria sobre el ejército paraguayo para el 25 de mayo, fecha de la Revolución de Independencia Argentina. López tenía conocimientos del orgullo argentino, por lo que buscaría sorprender al enemigo un día antes. Para eso reunió a cerca de 22.000 hombres. Con esta batalla Solano López buscaba obtener una victoria estratégica sobre las tropas aliadas, ya que consideraba imposible ganar a los tres adversarios juntos y se proponía a esta batalla final para tener ventaja durante un previsible tratado de paz. El plan paraguayo consistía en movilizar a sus tropas a través de 3 columnas hasta el campamento de Tuyutí, y atacar de forma simultánea las líneas uruguayas, argentinas y brasileras, haciendo cundir el pánico a los hombres en el lugar. Pero López no predijo que el terreno hacia Tuyutí era tan poco transitable, un pantanal que dificultó el paso de los jinetes y los pertrechos. No hace falta aclarar que no funcionó, ya que las columnas atacaron en diferentes momentos, ya alertando a los aliados de una ofensiva paraguaya. Las cargas de caballería paraguayas atacarían la artillería brasilera, siendo estas repelidas. Lo mismo ocurrió cuando la infantería paraguaya cargó contra las tropas orientales. Aunque algunos paraguayos lograron rodear las defensas y atacar a regimientos argentinos, donde los infantes debieron soportar los ataques de los jinetes paraguayos seguido por soldados de a pie, aunque la defensa argentina estuvo a punto de flaquear, esta pudo sostenerse derrotando a los paraguayos. La batalla proseguiría a ataques a destiempo de parte del resto de las tropas de López, que recién llegaban al campo de batalla siendo neutralizados. Finalmente los sobrevivientes paraguayos se retirarían, dejando el campo de Tuyutí decorado de cientos de cadáveres de ambos bandos. La batalla terminó siendo una victoria decisiva para los aliados, ya que Paraguay había perdido lo mejor de su ejército, por lo que tendrían que rellenar sus huecos con tropas de menor calidad. La batalla dejaría 20.000 muertos sumando a todos los beligerantes y una considerable cantidad de heridos. Tras la derrota en Tuyutí, los paraguayos no tenían más opción que pasar a la defensiva. Para eso se instalaron una serie de fortalezas artilladas por el territorio como línea de defensa. Una de ellas, Curupaití, sería conocida como la derrota de las tropas aliadas y la victoria más legendaria para el ejército paraguayo. López destinaría al general Díaz, quien había mostrado un buen desempeño en las victorias paraguayas en Boquerón y Estero Bellaco. El plan de Mitre era fácil: dejaría a la posición de Curupaití ser bombardeada por la marina brasileña y luego enviaría a la infantería compuesta por soldados argentinos y brasileros a acabar con la resistencia restante. La batalla se pospondría algunos días hasta el 22 de septiembre de 1866, el bombardeo brasilero no había surtido el efecto buscado y la mayoría de las piezas de artillería paraguayas estaban intactas. Aún así Mitre ordenaría el asalto a bayoneta calada. El ataque terminaría en un desastre, pues el terreno se había convertido en un pequeño pantano por las lluvias. Además de ralentizar el avance, las tropas aliadas estaban ante un pelotón de fusilamiento siendo acribillados. El asalto había fallado, terminando en una catastrófica derrota de la Triple Alianza, a pesar del heroísmo de los infantes, que a pesar de todo seguían avanzando a pesar de caer bajo el fuego, siguiendo la orden de seguir hasta alcanzar las trincheras paraguayas. Para evitar la total aniquilación del contingente se ordenaría la retirada. Esta victoria paraguaya aliviaría al mariscal López, ya que los aliados tardarían meses en recomponerse por la derrota, dándoles un respiro, mientras que la derrota militar acrecentaría el sentimiento antibelicista en Argentina y los mandos aliados plantearon quitar a Mitre del mando, aunque este tuvo que irse igualmente a sofocar levantamientos en el interior de Argentina. De ahora en más la guerra sería ahora dirigida por los militares brasileros, aunque de todas formas la presencia argentina se mantendría como reforzamiento en las batallas siguientes. Esta batalla es resistencia es aún hoy en día conmemorada por el ejército de Paraguay y de igual forma en Argentina, al considerarla una batalla de abnegación y sacrificio. La batalla de Lomas Valentina se libró entre el 21 y 27 de diciembre, llamada también la Batalla de los 7 días, fue de los últimos grandes enfrentamientos en la guerra. Tras que los aliados se recompusieran de Curupaití, se incrementarían los esfuerzos para aniquilar los fuertes paraguayos hasta llegar a la capital, Asunción. Las tropas aliadas, ahora dirigidas por el marqués de Caxias, dirigiría una persecución al resto del ejército paraguayo, que ahora se replegaba tratando de crear una nueva línea fortificada en el arroyo Piquiciri, mientras Solano López montaría su cuartel general en Lomas Valentinas.
Los enormes medios logísticos y de hombres daban aún una ventaja a la alianza. La batalla consistiría en utilizar a las divisiones brasileras, argentinas y uruguayas en flanquear las defensas inacabadas paraguayas y llegar a la retaguardia de donde se encontraba el cuartel general de López mediante bombardeos de naves brasileras y desembarcos aliados para estrechar un cerco. En un principio los brasileros consideraban que sus fuerzas imperiales eran más que suficientes para vencer, pero tras sufrir varias bajas en inicios de la operación tuvo que solicitar el apoyo de sus aliados argentinos y uruguayos. Las tropas brasileras empezaron a atacar la retaguardia paraguaya, pero estos cambiaron rápidamente la dirección de la defensa. La lucha proseguiría con los aliados tomando, rodeando y aislando las trincheras paraguayas. Los paraguayos poco podían hacer ya que habían perdido en el primer embiste la mayoría de sus cañones, además de que los brasileros habían logrado arrebatarles las cabezas de ganado con la que se alimentaban los soldados. A pesar que los paraguayos en otro sector frenaron el ataque, las bajas aumentaban y los reemplazos de los hombres muertos o capturados eran solo ancianos y niños. La posición de Lope aún se mantenía de pie y los brasileros estaban desmoralizados por los contraataques paraguayos. El marqués de Caxias debió tragarse su orgullo y solicitaría a las tropas argentinas su intervención para evitar una derrota. Para el 25 los brasileros acumularían una gran cantidad de cañones que bombardearían la posición paraguaya. Los brasileros buscaron conquistar el reducto sin apoyo alguno, pero la llegada del batallón Buenos Aires al frente pidiendo participar en la acción lo hizo acceder. Para el 26 y 27 las tropas argentinas avanzarían por las trincheras paraguayas, siendo algunos batallones rodeados pero luego rescatados por refuerzos, aunque el ataque argentino lograría penetrar a las trincheras. Apoyados por artillería ligera, los argentinos estaban a metros del cuartel paraguayo, por lo que López tuvo que evacuarlo inmediatamente sin que los comandantes brasileros enviaran a interceptarlo. Los restos de los soldados paraguayos empezarían a retirarse al enterarse del escape de López, aunque muy pocos lograrían huir, unos 100. Aunque la victoria aliada era evidente, no fue hasta el 30 de diciembre que la última bolsa de resistencia paraguaya se rindiera al estar esta escasa de munición e insumos. La batalla por Lomas Valentinas fue considerada la batalla que prácticamente debía terminar la guerra, ya que López perdió las pocas reservas que le quedaban y solo pudo ver tras de sí esas colinas plagadas de cadáveres de lo que alguna vez fue su ejército. Batalla de Acosta Nua, aunque también llamada Batalla de los Niños, fue de las batallas más recordadas, cruentas y sádicas de una guerra prácticamente terminada. Tras las últimas derrotas de los paraguayos y que la capital cayera en manos aliadas, Solano López se negaba a rendir a pesar de que el ejército paraguayo era solo una mera sombra de lo que fue a inicios del conflicto. Para sus levas empezaría el reclutamiento de menores de edad y gente en avanzada edad. Tropas de menor calidad que poco podían hacer ante ya unos veteranos soldados que pasaron años luchando y viendo horrores como lo eran los soldados aliados. Esta batalla sucedió el 16 de septiembre de 1869, los brasileros solicitaban sí o sí la rendición de Solano López, quien había huido para formar una nueva defensa ante la ocupación aliada de Paraguay. Aunque ya habían luchado menores de edad en otras batallas, esta sería donde participarían más niños que adultos. López insistía en continuar la lucha disfrazando a los infantes con barbas postizas y armándolos ante la escasez de armas con lanzas precarias para simular ser soldados mayores de edad. Al mando de las fuerzas aliadas se encontraría el conde Duo. Las tropas avanzarían en su búsqueda de López hasta llegar a Barrero Grande a las 8:30, donde 4.000 paraguayos, su mayoría niños, enfrentarían a cerca de 20.000 soldados entre brasileros y algunos argentinos. El enorme poder en recursos numéricos aliados harían retroceder a los milicianos paraguayos tras 8 horas de combate, donde estos incendiarían la maleza para ocultar su repliegue, aunque el incendio se saldría de control. Los paraguayos tomarían posiciones al otro lado del río con sus escasos cañones repeliendo el ataque brasilero hasta que la artillería imperial abriría fuego sobre la defensa paraguaya y un ataque de caballería. Los paraguayos intentaron defenderse con una formación cuadrada, aunque poco podían hacer. Finalmente la posición sería capturada por cargas a bayoneta. La batalla fue recordada con horror y desesperación, pues hubo cerca de más de 3.000 paraguayos muertos por 50 aliados. Anécdotas mencionan que varios niños soldados llorando arrojaban sus armas y abrazaban los pies de los soldados brasileros clamando piedad, pero igualmente serían ejecutados.
Tras que la batalla terminó, el conde Duro ordenaría incendiar los pastizales donde yacían los muertos y heridos junto a sus madres que corrían a socorrerlos, para posteriormente ordenar el incendio del hospital de sangre de Pribeguy con los doctores y heridos dentro, siendo uno de los crímenes más atroces que se tengan registro en Sudamérica. El 16 de septiembre se recuerda esta batalla en Paraguay por los niños muertos en ella. Cerro Cora es el punto final a la Guerra del Paraguay, ocurrió el 1 de marzo de 1870 y sería el último combate en la contienda. Esta se desarrolló en Amambay, Paraguay. Tras que los ejércitos aliados derrotaran a los vestigios del ejército paraguayo y entrarán en Asunción instalando un gobierno provisional en el país, los brasileros en solitario buscaban aún la rendición de Solano López, quien había huido al interior de las selvas con escasos combatientes y leales hacia su persona, siendo seguidos por una partida de 4000 brasileros. El grupo fue interceptado en el arroyo Aquirabán y López fue reconocido por su pulcro e intacto uniforme que resaltaba entre los harapos de sus seguidores. El combate se libró con López herido intentando escapar ayudado por algunos oficiales, pero terminaría siendo rodeado por soldados brasileños pidiéndole la rendición. Al negarse recibiría un balazo en el pecho muriendo en el acto. Entre las bajas también se encontraría Panchito, hijo de Solano. Esta muerte sería el acto final de una de las guerras más sangrientas del continente.